Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy día vamos a hablar con las doctoras Rosana Benítez, infectóloga, y Daniela Saavedra, dermatóloga, y vamos a hablar sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual. Doctora, muchas gracias, bienvenidas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Doctora Benítez, ¿te parece que hagas una introducción del tema que vamos a hablar? Bueno, sí, yo creo que este es un tema muy importante porque dentro del mundo, tanto África como América Latina y el Caribe, son los lugares donde tenemos una mayor prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, yo creo que es bueno que sepamos un poquito cuáles son estas enfermedades. Más o menos alguna foto quizás podamos mostrar de cómo se presentan visualmente y destacar que estas enfermedades en las mujeres dan muy pocos síntomas, por lo cual pueden pasar desapercibidas y tienen importante repercusión en la vida de la mujer porque puede ocasionar desde cáncer hasta infertilidad o aborto. Perfecto, muchas gracias. Nada. Vamos a partir con las preguntas que nos llegaron durante la semana y a medida que nuestros seguidores se van conectando nos van a ir llegando las preguntas en vivo. Doctora Benítez, primera pregunta, ¿qué es el VIH y cuál es la diferencia con el SIDA? Ya. El VIH es el nombre del virus que ocasiona la enfermedad del SIDA. El VIH es una enfermedad viral que se transmite a través del contacto sexual primordialmente y también a través de las transfusiones sanguíneas, pero eso no en Chile porque nosotros vigilamos las transfusiones sanguíneas. Así que el método de transmisión de esta enfermedad es primordialmente a través de las relaciones sexuales en Chile. La diferencia es que yo puedo tener el virus del VIH pero no tener síntomas. Y en la medida en que no tengo síntomas, no tengo SIDA. Básicamente esa es la diferencia. SIDA es la expresión de la enfermedad de este virus. El SIDA es cuando las personas empiezan a agarrar cualquier tipo de enfermedades porque están con las defensas bajas. A ver, podríamos decir que el VIH es un virus que entra al cuerpo y para reproducirse lo hace en la sangre y necesita de toda la energía del glóbulo blanco, de un glóbulo blanco especial que se llama CD4. Una vez que entra este glóbulo, usa toda la energía, todo el armamentarium, las proteínas, toda la, digamos, alimento que necesita para reproducirse, provoca la muerte de este glóbulo blanco, por eso empiezan a caer las defensas y empieza a aumentar el número de este virus en la sangre. Este virus entonces, al hacer que las defensas bajen, empieza a hacer que algunas enfermedades se expresen, algunos virus que están adentro del cuerpo humano que no necesariamente dan enfermedad en el paciente que tiene buenas defensas, empieza así a darlas en los pacientes con VIH. Entonces se llaman enfermedades oportunistas porque lo que hacen es toman la oportunidad de la baja de las defensas para expresarse. Perfecto. En una de las preguntas de la semana, Morelia nos preguntaba ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con VIH? Y esa pregunta también aplica para cuánto puede vivir una persona con SIDA. Ok, las personas con SIDA, es decir, que es la etapa terminal de la enfermedad, viven, si no hacen tratamiento, no más de 3 años. Es una muerte complicada, con muchas enfermedades, hospitalizaciones, el paciente baja de peso 30, 40 kilos, mueren generalmente de tuberculosis, mueren muchas veces de neumonias por parásitos o por hongos. Es una muerte bastante complicada. Sin embargo, todos los pacientes que tienen el diagnóstico de VIH hoy en Chile entran al GES y reciben toda la atención gratuita, más medicamentos gratuitos, más consultas a muy bajo precio. Por tanto, ningún paciente que tiene hoy el virus del VIH debiera llegar a la etapa SIDA, que es la etapa de la enfermedad y que ocasiona muerte. Todos deberían quedar detenidos en la etapa de portación. Tengo el virus controlado con los medicamentos, puedo vivir hasta los 90 años y morir atropellado por un auto, pero no de SIDA. Perfecto. Luis nos preguntaba algo bastante específico y decía, ¿cuánto hay que esperar para hacerse el examen de 4ª generación de VIH, periodo de ventana? Ya. Lo que Luis se ve que conoce un poco también el tema de los exámenes que tenemos disponibles. Los exámenes que hacemos acá en Dávila son siempre todos de 4ª generación, que es lo último que hay para hacer el diagnóstico. Es el llamado ELISA de VIH
que es para hacer primero el diagnóstico, el periodo de ventana, que es el periodo entre que yo me contagio y puedo detectar el virus en la sangre a través de estos exámenes, es de 14 días. Sin embargo, ya tenemos exámenes que son aún más sensibles y lo logran hacer en 7 días. Y en Dávila podemos hacerlo en 3 horas. Vaya, eso es corto. Es corto. Doctora Saavedra, ¿cuáles son las otras enfermedades de transmisión sexual más comunes? Bueno, nosotros las enfermedades más comunes que vemos en la consulta son las verrugas genitales. Ese es como el número 1. Luego también tenemos sífilis, que ha aumentado muchísimo en el último tiempo, a pesar de que la gente no consulta directamente con nosotros muchas de estas infecciones porque no saben que nosotros vemos eso. Bueno, les quiero contar a las personas que nosotros, nuestra especialidad es dermatología y venereología, que incluye a todas las infecciones de transmisión sexual. Y el SIDA, bueno, es de los infectólogos, eso sí, ¿ya? Pero está, bueno, sífilis, verrugas genitales, moluscos contagiosos, Pityrius pubis, que son como piojos en la zona genital, también tenemos gonorrea, pero muchos de esos casos, por ejemplo, consultan primero al ginecólogo y luego son derivados a nosotros. Exacto, pero ¿cómo, a qué tiene que estar atento una persona, aparte de tener una sospecha de que tiene algo raro? ¿En qué se tiene que basar para preocuparse y decir, a ver, esto está raro, a lo mejor algo que te dura más días, pero ¿qué pasa si te sale, no sé, un grano, una verruga, y se te sale y se te va? ¿O te tiene que durar cierta cantidad de tiempo para que tú digas, esto ya es raro, tengo que ir a...? ¿A qué tenemos que estar atentos para que sepan cuándo ir al doctor? En general las personas conocen su cuerpo y cuando están en la ducha o se están bañando se dan cuenta perfectamente que tienen una lesión que no tenían. Entonces no tenemos que tener lesiones en la zona genital que duelan o que duren más de ciertos días. Por ejemplo, podríamos tener una espinilla, una foliculitis y que podría doler, pero eso probablemente va a durar 7 días y se va a pasar, ¿ya? Pero las mujeres conocemos súper bien cuándo es eso, porque pasa por la depilación y eso. Pero cuando tenemos una verruga en esa zona es muy fácil de darse cuenta. Por lo tanto, hay que estar atentos, revisar la piel y cualquier lesión. Son pequeñas papulitas, a veces de color piel, a veces un poquito más café, que pueden estar en toda la zona genital, también en la región perianal. Esto es para hombres, para mujeres, los hombres en la zona del pene. Y lo otro importante, la sífilis, por ejemplo, que es algo que ha aumentado bastante, porque las verrugas es muy fácil, la gente consulta por eso. Pero en el caso de la sífilis es un poquito más engañoso. La lesión primaria se llama chancro, que es como una pelotita indolora, media blanda, como media gomosa, que puede aparecer en cualquier parte, porque aparece en la zona donde uno tuvo el contacto. O sea, puede aparecer en la zona genital, puede aparecer en la boca, puede aparecer incluso en la piel. Y eso después desaparece, dura un tiempo, desaparece, y después va a otra etapa de la sífilis que se llama secundaria. Y esa etapa, en general nosotros recibimos mucha gente en esa etapa porque dan manifestaciones cutáneas, como manchitas en la piel, manchitas rojas, lesiones en las palmas o las plantas. Es muy, muy diverso, pero hay una característica bien importante, que la gente dice, uy, tengo esta alergia. Y dice, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Y le pica, no le pica? Y dice, no, no me pica. Ya, eso ya al tiro. Prende una antenita, sífilis. Entonces pedimos el examen. Nosotros pedimos muy frecuentemente el examen para la sífilis. Yo pensaba que la sífilis era una enfermedad que estaba como de los antiguos, así que hoy día no existía ya. No. Viene en aumento, muy relacionada también con el VIH, vienen asociadas muchas veces. El paciente tiene sífilis y también tiene VIH. Y otra característica que es bien como distintiva es que da manchitas en la palma de las plantas de pies y palmas de manos, que eso lo diferencia a veces de las alergias. No pican y están en las manos y en los pies. Entonces, lesiones en palmas y en plantas deberían consultar también. Doctora Benítez, sobre el VIH y el examen, ¿uno debería hacerse el examen periódicamente o solamente cuando uno tiene sospechas de que algo podía estar raro? Las dos cosas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, lo básico es entender que para poder adquirir esta enfermedad, la enfermedad del VIH, uno tiene que haber tenido un contacto sexual de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Haber mantenido sexo sin protección, sin el uso de un condón. Y esto es para tanto el sexo vaginal como el anal y también el oral.
La probabilidad de contagiarse a través de estas vías sexuales es distinta, mucho menor a través del sexo oral. Pero aún así, si yo no conozco a la persona con la que tuve sexo, o si me entero que esa persona pudiera estar enferma o podría haber tenido esa enfermedad, debería realizarme el examen. Entonces, como la mayoría de las personas que estamos en edad genital activa no usan condón cuando tienen pareja estable, si esta pareja estable es confiable, uno pudiera no hacerse el examen. Pero si es una pareja circunstancial, uno debiera hacérselo. Es decir, que si yo no tengo una pareja estable y no uso protección, debería hacerme el VIH por lo menos una vez al año. Esa va a ser la pregunta que te iba a hacer ahora. ¿Cada cuánto tiempo? Una vez al año está bien, entonces. Sí, si tengo un contacto sexual de riesgo, por ejemplo, con una persona que viaja del exterior, supongamos con un brasilero, con un venezolano, con alguien que no sea de Chile, debería con más razón hacerme el examen porque no tengo la posibilidad de saber esa persona si tenía o no tenía la enfermedad, porque no la voy a seguir viendo probablemente, ¿no? Y esto no tiene que ver con las nacionalidades, esto tiene que ver con simplemente la no posibilidad de saber de dónde o qué tipo de vida llevaba esa persona antes. Perfecto. Doctora Saavedra, nos llegaron preguntas relacionadas con el virus del papiloma humano. El virus, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste el virus? Y después te voy haciendo las preguntas que nos Bueno, esta es una enfermedad que es ampliamente, digamos, distribuida en el ser humano. Hay muchos tipos de papiloma y esto genera las verrugas. Generan tanto las verrugas en las manos, en los pies, en la zona genital, pero hay, como les decía, hay diferentes tipos de papiloma. No todos son malos. Las verrugas que tienen los niños en las manos son lesiones incluso autolimitadas o con tratamientos leves van a desaparecer. Los que, digamos, afectan la zona genital, también hay algunos que no van a tener mayores complicaciones más que la cosa que pueda molestar o que se vean feas, pero con un tratamiento simple no van a causar ningún problema. Pero hay otros que sí pueden causar cáncer del cuello del útero. En los hombres hay ciertos genotipos del papiloma que pueden causar cáncer de pene o cáncer de recto en hombres que mantienen sexo con hombres. Entonces sí, hay algunos que pueden ser problemáticos. Nos llegó la primera pregunta en línea ya y nos están preguntando, Catherine, si el cáncer de cuello uterino solo se transmite por vía sexual o también existe un porcentaje genético donde se puede dar este tipo de cáncer. Eso quizás te lo puede contestar más un ginecólogo que yo, pero gran parte es por el papiloma. Claro, Sí. por eso, O sea, el papiloma es como la primera causa de... Por eso hoy día no solamente las mujeres les estamos pidiendo que se hagan el Papa Nicolau, sino que también se busque si hay HPV en cuello uterino. Y hay un examen específico para eso, que se llama PCR de HPV, que nos permite saber si tanto el hombre o la mujer han tenido contacto con este virus y qué tipo de virus es. Entonces, ahí es súper importante otro tema. El papiloma también se está dando en la garganta, ¿o no? Sí, claro, por el sexo oral. ¿Y está creciendo mucho? O sea, ¿es algo de lo que uno tiene que preocuparse? Yo creo... ¿Cómo te haces un examen? Generalmente la gente puede consultar, ahí sí consultan generalmente o al dermatólogo o al médico general porque son estas verrugas que salen primero en la boca. A veces consultan al otorrino porque les da difonía, cambios en el tono de la voz. Y entonces uno ve que lo que hay en realidad son estas verruguitas. Y lo importante de ellas es qué tipo es, que sepa, como decía la doctora Saavedra. Porque si es una cepa de bajo, digamos, potencial carcinogénico que se llama, esas las tratan y no hay problema. Y las que tienen alto potencial carcinogénico, esas necesitan hacer seguimiento y generalmente son las que pueden gatillar, no es que ocasionen, pero pueden gatillar un cáncer cervicuterino. Ahora, ¿hay instancias, doctora, en que el papiloma te lleva a una intervención quirúrgica para prevenir un cáncer, por ejemplo? Hay lesiones muy grandes, por ejemplo hay condilomas perianales en pacientes inmunosuprimidos que pueden ser muy grandes y que con los tratamientos que nosotros podemos hacer con crioterapia o con cremas tópicas no se van. Y en ese caso nosotros lo derivamos al proctólogo y sí se pueden hacer extirpaciones quirúrgicas. O sea, cuando se empieza con tratamiento, con cremas y cosas así y después... Con nitrógeno líquido en general. Eso que se quema. Que se queman, sí. Perfecto. Doctora, ¿y el podofilino? También lo ocupamos, sí, en pacientes que tienen verrugas, digamos, que ya les da lata venir o que no tienen tiempo para venir una vez al mes a quemarse, los dejamos también para la casa, sí. Perfecto.
Volviendo al VIH, ¿en qué consisten los test rápidos que se hacen a veces? Los hospitales hacen como estas campañas de hazte el test rápido y son realmente, ¿diagnostican realmente? Sí, son súper buenos, tienen una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta. Nos permite conocer rápidamente si el paciente pudiera estar infectado. Estos son todos los exámenes que nosotros hablamos recién de cuarta generación, los ELISA, el test rápido, son muy sensibles, muy específicos, pero un porcentaje pequeño, un 2-3% puede ser un falso positivo o un falso negativo. Entonces hay que tener cuidado con eso. El diagnóstico final siempre se hace derivando a esta persona, la muestra de sangre de esta persona al Instituto de Salud Pública, donde ahí se les hace 3 test más de muchísima mayor sensibilidad que estos otros, o sea que son de 100% prácticamente de sensibilidad y especificidad, y ahí se hace recién el diagnóstico del VIH. Entonces, quiero aclarar algo. Los ELISA de cuarta generación y los test rápidos informan con altísima probabilidad la posibilidad de que tenga VIH el paciente, pero no son el diagnóstico final. El diagnóstico final se hace derivando el examen, la muestra de sangre al ISP. Mira, justamente venían 2 preguntas similares a lo que tú acabas de decir, porque Macarena nos está preguntando en línea, que yo creo que se parece a la pregunta que Luis nos hizo, que decía, ¿cuál es la ventana actual del test, pero de ELISA de cuarta generación? ¿Es la misma pregunta que hizo Luis? Sí, es lo mismo, se llaman ELISAs de cuarta generación. Antes usábamos ELISAs de tercera generación, pero no voy a hablar de eso porque ya no los ocupamos. Pero el ELISA de cuarta generación, ¿es la misma 14 días de ventana, sí. Los test rápidos son otra cosa. ¿En qué tipo de casos te puede salir un ELISA positivo? Porque muchas veces te sale el ELISA positivo y eso significa que se va, como tú dices, que puede no serlo. Y que puede no serlo. ¿Qué porcentaje pasa? ¿En el embarazo? Tenemos un 1-2% más o menos de falsos positivos. Sí, lo vemos. Sí, he escuchado. Porque es un tema inmunológico que tiene que ver con la técnica. Pero un falso positivo te puede indicar que tienes algún otro virus que tienen que buscarte, por ejemplo. A veces ¿o no necesariamente? A veces no. No tienen ninguna otra enfermedad, solamente el embarazo, y el embarazo ocasiona eso. Y también lo puede hacer con la sífilis. Tenemos pacientes que están embarazadas, que se hacen el test de la sífilis y les sale positivo. Y en realidad, cuando las estudiamos en profundidad, no hay sífilis. El embarazo puede generar estos falsos positivos. ¿Y puede pasar que eso no te salga durante un embarazo, un falso positivo? También en las pacientes que tienen enfermedades inmunológicas como el lupus, la artritis reumatoide, o a veces ni siquiera saben que tienen estas enfermedades y las empezamos a estudiar después de que se hacen el examen de sífilis, les sale falso positivo, porque cuando los estudiamos nos damos cuenta que no es una sífilis, y entonces los derivamos al reumatólogo y el reumatólogo diagnostica una enfermedad inmunológica. Doctora Saavedra, otra de las enfermedades que uno escucha de transmisión sexual es la gonorrea. ¿En qué consiste? ¿Le da a hombres y mujeres? ¿Cuáles son los síntomas? Sí, le da a hombres y mujeres, pero en los hombres suele ser mucho más vistosa o se da mucho más notorio. ¿Cómo se da cuenta el hombre? Tiene una secreción purulenta por la uretra, por el pene. ¿Ya? Entonces inmediatamente consulta, pero en la mayoría de esos casos va al urólogo, entonces casi no los vemos nosotros en la consulta acá privada. En el hospital probablemente sí, porque hay centros de derivación para estas infecciones de transmisión sexual. Y en las mujeres es lo mismo, una secreción purulenta, una secreción vaginal purulenta, pero muchas veces puede ser asintomática. Y eso es peligroso, porque eso en el fondo la enfermedad existió y puede incluso provocar infertilidad. Entonces, eso te iba a preguntar, en el caso de una mujer que es asintomática, que tiene gonorrea, pero no tiene cómo darse cuenta, ¿qué pasa si no se la va a tratar porque no sabe? ¿Cuáles son las consecuencias de no tratársela aparte de una posible infertilidad, por ejemplo? O sea, a veces puede... ¿Va a llegar a tener un cáncer, por ejemplo? No, cáncer no, pero puede llegar a tener incluso una infección severa, una infección ginecológica, un proceso inflamatorio pélvico. Claro, porque la gonorrea es una bacteria. Una bacteria. Entonces esta bacteria también puede pasar a la sangre y expresarse de otra manera. Por ejemplo, artritis, dolor articular importante. ¿Tratable? Sí, a veces, claro. Todas las enfermedades de transmisión sexual tienen algo que es súper importante. Primero, que son prevenibles. Para algunas incluso tenemos vacunas. La mayor parte de ellas son tratables y curables. Y si no lo hacemos, sí generan secuelas. Por eso lo importante es que ojalá se consulte, se puedan tratar y se puedan prevenir
mediante la conversación con los pacientes uno detecta cómo fue que adquirió la enfermedad y corrige probablemente ese hábito. Perfecto. Previamente nos estabas mostrando alguna imagen, que tal vez sería bueno, chicos, si podemos verlo, porque sería bueno que las pacientes, mujeres, supieran qué te debe llamar la atención si te encuentras alguna porque esto es muy inespecífico. Sí, ya. Entonces, vamos a mostrar algunas imágenes. A ver, apunta a esa cámara, por favor, vamos a tratar de enfocar desde ahí. Acá vemos, por ejemplo, una placa eritematosa con una leve descamación. Esto puede ser montones de enfermedades dermatológicas. Yo veo muchos pacientes con esto, obviamente que uno preguntando en la historia se va a dar cuenta y cuáles signos me indican que yo puedo sospechar una sífilis. Pero esto podría ser desde una dermatitis, cualquier cosa, pero también puede ser una sífilis. Entonces, ojo con las lesiones en la piel, sobre todo si no pican. Con mayor razón, consultar. ¿En alguna parte del cuerpo en general o en cualquier parte? En todo el cuerpo. ¿Pero te puede atacar un brazo o te tiene que atacar todo junto? No, puede ser, es súper, muy diverso. La mayoría ya consulta cuando tiene muchas lesiones. Ya. También en palmas, en plantas. Es muy, muy diversa toda la manifestación que puede tener la sífilis. Esas son pequeñas papulitas. La doctora aquí tiene una foto de lesiones plantares. Esto también podría ser confundido con una micosis, con hongos de los pies o una disidrosis, pero también cuando vemos este tipo de lesiones también tenemos que descartar una sífilis. Perfecto. Y lo otro, que cuando nosotros vemos estas lesiones y muchas veces yo le digo, bueno, le voy a pedir algunos exámenes, la gente se asusta mucho y tiene susto de hacerse el examen, pero me dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me pide el examen? No, si yo no es imposible. Bueno, no es imposible, ¿ya? Entonces, pero la gente yo creo que aún tiene un poquito de miedo. Da miedo, pues. Sí. Yo creo que hay que perderle un poquito el susto y la idea es que si tienen esta enfermedad es totalmente curable con antibióticos, o sea, no puede ser más fácil de curar y que no tengan susto de hacerse los exámenes cuando nosotros les pedimos porque es por el bien de ellos. Quería mostrar una imagen de la condilomatosis, un poco para que hombres y mujeres puedan consultar si presentaran algún tipo de lesión de este tipo. No sé si podremos ver ahí. Estas son verruguitas pequeñas, algunas pueden ser un poquito despegadas de la piel, pero otras son más planitas. Pueden ser rosadas, pueden ser café, y en pacientes que tienen problemas de las defensas, pacientes con VIH, podemos ver verrugas mucho más grandes, que por aquí vi una en la otra página, parece que había, sí, como esa. Acá. Bueno. Está buena la imagen. Esta es una imagen tanto en hombre como en mujer, porque la condilomatosis puede ser en hombre y en mujer, en la zona genital primordialmente. Claro, pero lo ideal, bueno, no es esperar a que las lesiones estén en este estado para consultar. Lo ideal es que tratemos lesiones más precoces. Claro, cuanto más pequeñitas, ojalá mejor, porque las pueden tratar en forma tópica. Si se hacen muy grandes, después hay que ir a otro tipo, a veces, de intervención. Joseph en línea nos está preguntando, está un poquito escueta la pregunta, veamos si podemos interpretarla. Dice, herpes facial, medicamentos que alivian. Es que eso ya no es de transmisión sexual específicamente. Pero eso. Una sola cosa. El herpes facial siempre es una enfermedad que se debe tratar porque puede generar, si no, secuelas. Así que si hay un herpes facial, concurrir rápidamente puede ser dermatólogo, médico general, infectólogo, para que inicie el tratamiento con aciclovir. Aliviarlo solo con aciclovir. Las cremas para el herpes facial no sirven, no las tratan. ¿Y no tiene necesariamente ninguna relación con el tema con alguna enfermedad de transmisión sexual? Lo que pasa es que el herpes simplex 1 y 2 pueden dar también infección genital y se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales también. O sea que es una enfermedad de transmisión sexual, pero no solamente se expresa en la zona genital, se expresa en otras zonas del cuerpo. Yo creo que iba hacia otro lado la pregunta. No sé si quiso preguntar por el típico herpes labial, que ese en realidad no necesariamente es de transmisión sexual. Probablemente, no sé si quiso preguntar por herpes zóster. No entendí mucho la pregunta. Solamente puso herpes facial, medicamentos que alivien. A lo mejor si está conectado, si complementa un poquito más de información, podemos responder un poquito más específico.
Doctora Saavedra, hemos hablado un poco de gonorrea, hemos hablado un poco de sífilis. ¿Qué pasa con la clamidia, que también es otra de las...? Sí, eso en general nosotros no lo vemos porque consulta directo al ginecólogo. Ya. Generalmente, No, son, ahí va. Clamidia y gonorrea son las infecciones quizás más comunes que vemos en enfermedades de transmisión sexual después del VIH, ¿verdad? El VIH sigue siendo la más prevalente. Y la clamidia puede dar desde nada a hasta molestias como para orinar, y muchas veces las mujeres no saben que lo tienen, igual que la gonorrea. Entonces las mujeres nos convertimos en reservorio porque no da síntomas, pero sí lo contagiamos. Cualquier variación en el flujo genital que le llame la atención a la mujer, consultar. Dolor y en ese durante caso las consultas con el relaciones. ginecólogo. ginecólogo. Uno se va al ginecólogo, no Sí. se va al infectólogo. El infectólogo generalmente van por el VIH, por la sífilis cuando son sífilis complejas de tratar. Los pacientes inmunosuprimidos que tienen enfermedades de transmisión sexual vienen generalmente al infectólogo porque los tratamientos empiezan a variar un poquito. A veces los tratamientos tienen que ser más prolongados o cambiamos un poco las dosis o asociamos medicamentos. Pero si no, generalmente al ginecólogo. Si son cutáneas, al dermatólogo. Sí. Doctora, ¿se ha hablado últimamente de este medicamento, no sé si decirlo mágico, que teniendo, no sé si VIH o SIDA, ahí tú aclárame, se toma este medicamento y no contagias, no nada, vives feliz de la vida, pero si dejas el medicamento no es así. no puedes sacar, porque eso como que ha salido mucho en la noticia y yo Sí. no sé si eso crea confusión, si es real, no es real. Claro. Lo que pasa es que cuando los pacientes están tratados y solamente tienen portación del virus del VIH, se ven absolutamente saludables. Entonces, como tú, como yo, como todos los que no tienen VIH, se ven iguales. Algunas veces los pacientes no están tratados, la carga del virus empieza a aumentar porque no están tratados para el VIH, no hay ningún medicamento que mate el virus en la sangre, entonces empieza a aumentar lo que llama la carga viral, que es la cantidad de virus de VIH que yo tengo en la sangre. Sin embargo, todavía no da síntomas. Ese periodo puede durar 7 años. Es decir, que yo puedo tener un VIH, verme perfecto, no tener ningún síntoma y estar contagiando durante 7 años. Por tanto, las personas que tienen sexo sin protección muchas veces toman lo que llama PrEP, que es profilaxis preexposición. Porque no sé si tú tienes un VIH o porque no sé si tú tienes un VIH bien tratado y quiero tener sexo con esa persona y no quiero usar condón. En ese escenario se ocupa PrEP, que es un medicamento, parte de los que usamos muchas veces también para tratar a nuestros pacientes VIH enfermos y diagnosticados, y se tiene que tomar desde días antes a días después del contacto sexual. No es que yo lo tome ahora y pueda tener sexo y mañana ya no lo tomo. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, la persona que quiere ocupar PrEP debería consultar a infectología para ver cómo se ocupa el medicamento, los efectos secundarios de ese medicamento y la frecuencia con que lo puedo tomar o debo tomarlo según mi frecuencia también de contacto sexual. Es un tema muy importante, sirve muchísimo para prevenir, está disponible en Chile, pero requiere consulta médica antes de empezar a usarlo. Pero en el caso de las personas que ya tienen VIH, que ya toman el remedio como parte del tratamiento, ¿pueden hacer vida normal y efectivamente no contagian? Toda persona que tiene VIH, que está tratada y que tiene carga viral indetectable todo el tiempo, no contagia. Lo que puede ocurrir es que la persona esté indetectable, pero si se olvida de tomar las pastillas de medicamento un par de días, se vuelve otra vez detectable. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de esta información. La respuesta a tu pregunta es: no contagia ningún paciente que tenga carga viral indetectable todo el tiempo. Es cierto, no contagia. O sea, arriesgado. Sí, a menos que yo tenga una pareja estable, que sé que toma el medicamento todo el tiempo y deseo mantener contacto sexual sin condón con esa persona, entonces puedo, para mayor seguridad, utilizar PrEP también y no me voy a contagiar. Uso los dos mecanismos, ¿no? La carga viral indetectable de mi pareja más la
la profilaxis, que se llama preexposición, antes de tener sexo con esa persona. Perfecto. En el caso de, nos está preguntando Roberto en línea, dice, pregunta si el VPH, o sea, el virus papiloma, puede ser curado. Me imagino que esa pregunta es como amplia, porque depende, me imagino que hay un montón de etapas, ¿o no? Claro, lo que pasa es que muchas veces los pacientes quedan como portadores del virus papiloma. Nosotros podemos sanar las verrugas, pero muchas veces queda por mucho tiempo y en general nosotros no estudiamos si ya se le pasó o no se le pasó. Muy pocas veces hacemos exámenes como tan certeros para saber si ya no tiene ningún tipo de virus papiloma en el cuerpo. Solamente pedimos... ¿Pero en el caso de las mujeres no con un PAP no lo sabes? No, porque eso detecta ya como más bien el cáncer. Claro. Nosotros mandamos a hacer PCR en caso de que las verrugas sean persistentes, no responden al tratamiento, y generalmente lo hacemos para descartar subtipos con potencial oncogénico. Ese PCR es un examen de sangre, ¿no es cierto? No, es un examen con una torulita sobre las zonas afectadas. ¿Y corre tanto para hombres como para mujeres? Para hombres y para mujeres, y está disponible acá. O que sacan una muestra, ¿no? Sí, es muy fácil. Debe ser bien agradable. No es molesto, para nada. ¿No? No. Además, la PCR también se puede hacer en orina, en sangre. Hay lugares donde este examen se puede hacer y ser mínimamente invasivo y no es molesto. Y debería complementar el Papa Nicolau en todas las mujeres hoy día, porque las que no lo tienen, tenemos la vacuna. Y lo que está haciendo hoy el Ministerio de Salud Pública es promoviendo que todas nuestras niñas se vacunen y reciban la vacuna y la reciben gratis en los colegios. Y ahora también se aprobó para los niños, o sea que como medida de prevención del cáncer de cuello uterino en todas las mujeres. Y una apreciación cortita, el Ministerio lo está haciendo para las mujeres, digamos, pre-inicio de la actividad sexual. Parten como a los 14 años la vacuna, claro, ¿no? Pre. Pero las mujeres, más antes, más a los 12. Pero las mujeres que han tenido una única pareja sexual a veces, o una o dos o tres, unas pocas parejas sexuales, deberían hacerse el examen, porque muchas veces no son portadoras de las cepas oncogénicas o carcinogénicas del virus del papiloma. Por tanto, tenemos la oportunidad de vacunarlas y prevenir el cáncer de cuello uterino por esta causa. Así que la vacuna está disponible. Adriana nos hizo durante la semana una pregunta. Veamos si podemos responder. Dice, ¿por qué los estándares para saber si una persona es positiva de VIH es diferente según el país donde te realizan el examen? ¿Es así? ¿Realmente hay diferencia? A ver, el diagnóstico del VIH se hace en todas partes de la misma manera, con el examen del ELISA y luego con otros exámenes mucho más específicos que los hacen generalmente los ministerios de salud, porque son caros y porque se realizan y llevan mucho más tiempo. O sea que el estándar del diagnóstico, si es a lo que ella se refiere, es el mismo. Es un ELISA VIH el que se hace habitualmente. Si lo que se refiere es al estándar de tratamiento, es decir, cuándo se inicia el tratamiento, eso a nivel mundial, todo paciente que tiene VIH, no importa cuán avanzada o no avanzada esté la enfermedad, requiere tratamiento y es mundial. Lo que ocurre es que en algunos países lo que cambian son los tipos de tratamientos que se dan. Quizás es a eso de lo que ella se refiere, a que por qué este paciente tiene un tratamiento o este paciente tiene otro tratamiento. Si fuera un poquito más específica la pregunta, capaz que podemos... Veamos si está conectada y nos responde. Ojalá. Y nos cuenta un poquito más de detalle. Sí. Pancha nos pregunta, si mi pareja y yo tenemos VIH, ¿es necesario la coprotección con condón? Sí, porque primero, si los dos tienen VIH y no están indetectables, está uno contagiando al otro continuamente. Entonces eso va a hacer que tengan cargas virales elevadas. En ese caso tienen que usar los dos condones. Para sacarse el condón los dos tienen que estar con tratamiento y la carga de virus en la sangre tiene que ser indetectable. ¿Te puedo hacer una pregunta súper básica? Sí, claro. ¿Qué significa tener una carga? O sea, yo puedo imaginarme que es como tiene relación con la posibilidad de llegar a tener SIDA, esto de tener una carga baja o una carga alta. Ya. Mientras más alta... La carga viral es la cantidad de virus por mililitro de sangre. ¿Ya? Si yo tengo una carga viral alta, es la velocidad con la que yo voy a ir hacia el SIDA. Por tanto, una carga viral alta significa alta velocidad de progresión de la enfermedad del VIH hacia el SIDA. Paso de ser solamente un portador de VIH a rápidamente que se coma todas mis defensas el VIH y aparezca la enfermedad.
Entonces podemos decir que la carga viral es equivalente a la velocidad con la que voy a llegar a la etapa SIDA. Cuanto más alta la velocidad, más rápido me enfermo grave, que es la etapa terminal o SIDA. Si la carga viral está en 0, estoy detenido, no progresa la enfermedad. Perfecto. Jovi nos está preguntando si efectivamente, o sea, si la vacuna protege totalmente, porque entiende que hay varias cepas. La vacuna protege, hay 2 vacunas, una que es tetravalente y otra nanovalente. La tetravalente protege contra 4 cepas de alto poder carcinogénico y la otra contra 9. No protegemos contra todos porque hay montones de cepas, como dice la doctora Saavedra, que lo único que dan son verruguitas y que el propio cuerpo elimina ese virus. Ahora, estas otras suelen permanecer, como decía la doctora Saavedra, y con el tiempo, a lo largo de los años, genera cambios en las células y gatilla finalmente un cáncer. Entonces, la vacuna va dirigida a esas cepas del papilomavirus que son carcinogénicas. ¿Cómo se define si usas una u otra? ¿O te ponen las dos? Se hace el examen de la PCR del HPV, que es el virus del papiloma, ¿ya? Y me va a salir qué cepas tengo, de alto riesgo, de bajo riesgo o sin riesgo. Me dice me informa 50 tipos distintos, que no son todos, pero son los más prevalentes. Entonces yo miro si tiene alguno de los de alta prevalencia. Si tiene algunos, escojo una vacuna o la otra según qué cepas tenga ese paciente. En general damos la nanovalente, que es la que que es contra 9 cepas de alta prevalencia. Pero eso es cuando una persona ya se hizo el examen y ya sabe que tiene algo. En las mujeres, en las niñas, se está dando la tetravalente. Eso te preguntaba, porque las niñas que se las ponen a los 12 años en el colegio... Sí, se empezó con esa, pero se va a migrar hacia la nanovalente. Sí, porque esa fue la primera que estuvo disponible. La nanovalente vino mucho más tarde. Perfecto. Marco nos pregunta si con la saliva se contagia el VIH. La probabilidad es bajísima. Para que eso ocurriera, la persona que me está, digamos, besando, porque el contacto tiene que ser muy estrecho siempre, porque el virus del VIH en contacto con el ambiente muere rápidamente. Entonces siempre tiene que haber un contacto muy estrecho. Estamos hablando de que en este caso tendría que ser un beso, en el cual tiene que haber además sangre en la saliva. Entonces la persona tiene que tener una lesión en la boca y yo a su vez tengo que tener una lesión en la boca y ahí recién la probabilidad sería alrededor de un 0.05% de transmisión. Muy baja, pero puede existir siempre y cuando sea un beso, digamos, con lesiones en las mucosas. Perfecto. Aquí van 2 preguntas por separada para las 2. ¿Cómo afectan, doctora Saavedra, en el caso de embarazo y posterior parto, algún tipo de enfermedad de transmisión sexual? Por ejemplo, una gonorrea, una clamidia, me dijiste que no lo sé. En el caso nuestro, las verrugas, por ejemplo, que aumentan mucho durante el embarazo, porque es un periodo en que las defensas también nos bajan un poquito. Y en ese caso hay que tratarlo, porque si va a pasar el recién nacido por el canal del parto, también podría adquirir el virus ¿Podría papiloma. contagiarse durante el parto? Podría contagiarse. Entonces se tratan a las embarazadas durante ese periodo, hay centros especializados que hacen, en el hospital público está súper bien normado eso. En la parte privada, bueno, depende de cada embarazada, en el fondo, hacerse los controles y todo eso. Y en el caso de la sífilis es, pero muy, muy importante, porque la sífilis congénita puede tener consecuencias graves para el recién nacido. Entonces eso debería, pero de todas maneras, y por eso también está estandarizado los momentos del embarazo en que se pide el VDRL, que es el examen el cual detecta la sífilis. ¿Esto solamente en caso de parto vaginal o en general? No. O sea, la sífilis es más compleja y puede ser a través de la sangre. Claro, se contagia o sea, cuando está la guaguita dentro. En el caso de las verrugas son cuando la guaguita pasa por el canal. Sí, pero igual se tratan a pesar de que vaya a ser cesárea porque igual podría haber un contagio. Ya, pero la sífilis obviamente que es mucho más compleja y eso sí está muy, muy bien normado, por suerte. Perfecto. Doctora, en el caso del VIH, ¿qué pasa con la mamá, una mujer que está embarazada, que tiene VIH? ¿Qué pasa con la guaguita y con todo el contagio? Claro. A ver, está absolutamente normado, se llama protocolo de transmisión vertical. Es en el sector público y en el privado se hace siempre. Y si detecto, primero que nada, en Chile se le ofrece a toda la mujer embarazada realizarse el ELISA VIH en el primer trimestre y en el último trimestre del embarazo, que son los trimestres donde más afectaría.
Y toda mujer que tenga un VIH en el embarazo tiene que saber que su hijo puede nacer sano igual. Y eso va a depender de que se haga el diagnóstico rápido, de que podamos iniciar este protocolo de transmisión vertical que implica rápidamente iniciar el tratamiento contra el VIH y las guaguitas nacen sanas. Perfecto. Así que todas las mujeres tenemos que hacernos el VIH durante el embarazo. Si es el padre el que está contagiado con VIH, no hay ¿qué problema. pasa con la guaguita? A ver, el hombre tiene que mantener relaciones sexuales con su señora usando siempre condón para no contagiar a la señora, porque si la señora está sana, la guagua va a estar sana. Así que a ese hombre pedirle que use siempre condón y obviamente tratamiento para que esté indetectable y no contagie. Distinta es la pregunta de si un hombre con VIH puede concebir un hijo con una mujer sin VIH. Y la respuesta es sí, pero hay que consultar infectología, ginecólogo, y en Dávila ya tenemos varios niños nacidos en esas condiciones sanitos. Tanto mujeres con VIH con hombres sin VIH, viceversa, hombres con VIH, mujeres sin VIH, y tenemos también hombre y mujer con VIH que conciben hijos y nacen sanos. Se puede, pero con tratamiento. Perfecto. Doctora, ¿hay alguna cosa con la que queramos cerrar? ¿Alguna cosa importante? ¿Alguna recomendación? ¿Algo para ir cerrando ya? Que no hay que tener temor a hacerse el examen del VIH, que es muy rápido y que los tratamientos son fantásticos con muy pocos efectos secundarios y en estos casos las personas tienen una vida y una calidad de vida excelente. Entonces, que vengan todos a hacerse el examen del VIH sin temor. Que muchas de las enfermedades de transmisión sexual son prevenibles, así que vengan porque podemos vacunar contra hepatitis B, que no hemos hablado esta vez, por ejemplo. Que las mujeres vengan al control ginecológico todos los años porque el ginecólogo hace el estudio del flujo vaginal y puede advertir rápidamente si hay alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces el control ginecológico no solamente es para saber que no tengo cáncer, es para saber que estoy sana como mujer desde el punto de vista ginecológico en muchos otros aspectos. ¿Ya? Y que los adultos también necesitamos vacunas, que no solamente los niños. Tenemos vacunas contra hepatitis B, contra HPV y otras enfermedades más para el adulto. Perfecto. Doctora. Bueno, en mi caso, que la gente pierda un poquito el miedo a consultar, sobre todo los jóvenes que creen que ellos no, es imposible que se contagien nada y, como les digo, a veces yo veo cierta resistencia a las personas cuando les pido el examen de la sífilis, me dicen, pero eso ya no existe. Existe, es muy prevalente, lo mismo que el VIH, así que yo los invito también al autocuidado y que también eso es muy importante. Doctora, muchas gracias. Súper interesante el tema. Los invitamos a volver a conectarse todos los jueves a las 12, donde hablamos siempre de distintos temas médicos. Y siempre pueden también ingresar a nuestro blog en www.davila.cl, donde tenemos muchos artículos de distintos temas de salud. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.